El disocianato de difenilmetano, comúnmente llamado MDI, y sus derivados reaccionan con agua, que incluye humedad en aire, poliol y cualquier compuesto alcalino, como por ejemplo amoníaco o detergentes. Debido a esta reactividad, estos materiales pueden presentar potenciales peligros físicos y para la salud durante la manipulación. En esta sección de comunicaciones de peligros, hablaremos sobre las características físicas del MDI, vías de exposición, efectos potenciales para la salud de la sobreexposición, primeros auxilios y el equipo de protección personal necesario para manipular MDI. Las pruebas físicas y químicas brindan a los fabricantes y a los clientes información necesaria para proteger a los empleados, así como también información pertinente sobre las propiedades físicas del material. Estos datos físicos pueden diferir según si el material MDI es polimérico o no polimérico. Se puede obtener información adicional de la hoja de datos de seguridad, HDS, o la hoja de datos técnicos que acompañan el producto. Las pruebas de datos físicos han demostrado que el MDI líquido puede solidificarse a ciertas temperaturas según su mezcla. Pueden obtener información específica sobre su producto particular en la hoja de datos de seguridad del producto. MDI tiene un punto de inflamación mayor a 149 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit. Por ende, no se enciende fácilmente bajo la mayoría de las condiciones. Sin embargo, arderá si se expone a una fuente de ignición en o sobre la temperatura del punto de inflamación y es posible que ocurra un incendio si no se toman las medidas necesarias. El Centro para la Industria de Poliuretanos desarrolló un documento para los fines de determinar las clasificaciones de ocupación que involucran el almacenamiento, el uso y la manipulación de MDI. Consulte este documento en www.polyurethane.americanchemistry.com para obtener información adicional sobre cómo se manipula el MDI bajo el Código Internacional de Incendios. Las viscosidades de los diversos componentes del MDI son específicas para cada producto. Consulte la hoja de datos de seguridad o la hoja de datos técnicos del producto que se está manipulando. Las pruebas también han indicado que MDI es reactivo con ciertos tipos de materiales, inclusive el agua. Cuando el MDI reacciona con otros materiales, se generan calor y dióxido de carbono. Con el tiempo, esto puede crear presión excesiva en recipientes cerrados. Para minimizar el riesgo de reacciones inesperadas, es extremadamente importante que el MDI no entre en contacto con humedad o agua. Otros agentes reactivos incluyen, pero no se limitan a amoníaco, polioles, alcoholes, aminas, sosa cáustica y potasa cáustica. Generalmente, el MDI es un líquido claro, transparente blancuzco. Sin embargo, algunas mezclas poliméricas y prepoliméricas de MDI pueden ser incoloras o variar de transparente blancuzco a marrón oscuro. Miremos algunos de los efectos potenciales para la salud relacionados con la sobreexposición al MDI. Para que un químico provoque efectos para la salud, debe hacer contacto con el cuerpo o ingresar en él. Las tres vías de ingreso primarias a través de las cuales puede ocurrir esto son inhalar o respirar, contacto con la piel o los ojos, e ingestión. Conozca estas rutas de ingreso al manipular MDI. Si ocurre la sobreexposición por cualquier ruta, buscar atención médica inmediata. Debido a su temperatura de transporte relativamente baja de 27 a 46 grados centígrados u 80 a 115 grados Fahrenheit, el MDI tiene una presión de vapor baja que reduce considerablemente el potencial de exposición por inhalación. La exposición al vapor de MDI a temperaturas elevadas o durante aplicaciones de pulverización puede provocar irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. También son síntomas de la sobreexposición la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos. En la mayoría de los casos, estos síntomas desaparecen dentro de unas horas tras la exposición. La sobreexposición al vapor de MDI puede provocar alergia o sensibilización respiratoria. El contacto con la piel también se puede relacionar con la alergia respiratoria. Si está sensibilizada o es alérgica al MDI, una persona puede reaccionar a concentraciones aéreas de MDI extremadamente bajas. Lleve a cualquier persona que muestre señales de irritación o tipo de asma al aire libre
y busque atención médica inmediata. La aparición de estos síntomas puede ocurrir de inmediato o pueden ser demorados. Por ende, puede ser que se requiera al personal médico que observe a los individuos sobreexpuestos durante varias horas tras la exposición. El MDI líquido puede ser irritante para la piel o los ojos. El contacto con la piel puede dar como resultado enrojecimiento y provocar sensibilización de la piel, una reacción alérgica. Cuando una persona sensibilizada entra en contacto con MDI, pueden ocurrir síntomas como enrojecimiento, picazón y sarpullido. Si una persona ha quedado sensibilizada, el curso de acción más prudente es que el individuo ya no trabaje con MDI. En casos de exposición de la piel, primero quite el líquido con un trapo y luego lave la piel con un limpiador a base de poliglicol o aceite de maíz. También se pueden usar agua y jabón, aunque pueden ser menos eficaces. Siempre consulte la hoja de datos de seguridad del producto. Quítese toda ropa contaminada. Para mayores exposiciones, utilizar una ducha de emergencia. El contacto con los ojos puede dar como resultado enrojecimiento, pero no se espera lesión de los tejidos si el MDI se enjuaga inmediata y completamente de los ojos. OSHA exige una estación de lavado de ojos o ducha de seguridad ubicada en el área inmediata cuando se manipula MDI. En caso de exposición ocular, enjuagar los ojos minuciosamente con agua corriente. Muchas empresas enjuagan los ojos de la persona expuesta durante un mínimo de 15 minutos y luego buscan atención médica. Aunque es improbable, podría ocurrir la ingestión accidental de cualquier químico. MDI tiene un bajo potencial de toxicidad por ingestión. En caso de ingestión de MDI, no inducir al vómito, buscar atención médica inmediata. Eliminar la exposición en la fuente previene estos efectos potenciales contra la salud. Al igual que con otros envíos de químicos, la información de comunicación de peligro generalmente está adjunta a los recipientes por medio de una etiqueta de advertencia. Si se requiere información adicional para manipular MDI, consulte la hoja de datos de seguridad del fabricante. Todas las personas involucradas en la manipulación de MDI deben estar equipadas con el equipo de protección personal adecuado. Esto incluye ropa impermeable adecuada, como trajes de protección contra químicos, gafas contra salpicaduras químicas y guantes y botas resistentes a los químicos. Pueden ocurrir concentraciones de vapor nocivas de MDI a temperaturas elevadas. También se puede necesitar protección respiratoria aprobada al manipular MDI a temperaturas elevadas. Para evitar la sobreexposición a vapores aéreos, consulte las reglamentaciones aplicables para ver los límites de exposición permisibles para el MDI. En Estados Unidos, los límites de concentración aérea deben estar por debajo de los límites de exposición permisibles por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA. La Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales, ACGIH, también ha establecido valores umbral límite para el MDI que se consultan comúnmente. El umbral de olor, o punto en el cual se puede detectar el MDI con el sentido del olfato, es superior al límite de exposición permisible. Por ende, no se debe confiar en el olor para indicar la presencia de MDI. MDI tiene pocas propiedades de advertencia. Supervise periódicamente el lugar de trabajo en busca de vapor de MDI. Si puede oler el MDI, está expuesto sobre el límite de exposición permisible. En esta sección de comunicaciones de peligros, hemos hablado sobre las características físicas del disocianato de difenilmetano, vías de exposición, efectos potenciales para la salud de la sobreexposición, primeros auxilios y el equipo de protección personal necesario para realizar operaciones de transferencia seguras. Si tiene alguna pregunta adicional o no está seguro de las acciones que debe realizar, pregunte a su supervisor o líder de equipo o contacte al fabricante del producto. Para obtener más información sobre los temas que se cubren en esta sección, consulte las fuentes que incluyen la siguiente bibliografía desarrollada por el Centro para la Industria de Poliuretano. Pautas para desarrollar un programa escrito de protección respiratoria. Pautas para la selección de ropa de protección para usuarios de MDI. Pautas para trabajar con MDI y MDI polimérico. Cosas que debes saber. Higiene ocupacional. Pautas para la supervisión de aire para MDI y TDI.